Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos y todas? Les habla Arturo Díaz, candidato a alcalde por la posesión de la comuna de Punta Arenas. Bueno, les cuento muy brevemente que hoy día ha sido un día bastante movido dentro de la candidatura. Tuvimos la oportunidad de visitar una junta de vecinos de pueblos originarios para ver las problemáticas que los aquejan y posteriormente una reunión también con los vecinos del centro que tienen problemas para incorporarse a su junta de vecinos. Es increíble que cuando los vecinos quieren participar hay trabas y lamentablemente a nivel alcaldicio tampoco se le ha prestado la ayuda necesaria para poder participar. Así que estamos haciendo las gestiones para tratar de revertir eso. Siempre cuando parto les cuento un resumen a las personas de las cosas que hicimos durante el día. Bueno, hoy día vamos a conversar con José Pepo Ruiz, que trabaja en la Dirección de Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso, con Pamela Soto, subdirectora de Educación, periodo 2016-2020, también en la Muni de Valparaíso, la Alcaldía Ciudadana, y Romina Maragaño, quien estuvo en la DIDECO, la Dirección de Desarrollo Comunitario, durante los años 2016 y 2018, también en el municipio de Valparaíso. ¿Cuál es el objetivo de esto? Hemos conversado varias veces por redes sociales en relación aquí la gran mayoría de los más de 300 municipios que hay en nuestro país siempre se han mantenido en un piloto automático. ¿Qué significa esto para nosotros? Recoger la basura, cortar el pasto, hacer un par de monumentos, tratar de hacer la bicicleta con las deudas que tienen las corporaciones municipales en el área de educación, salud, y viene la elección y el alcalde o alcaldesa que llega eh, pone foco, corta el pasto, recoge la basura, trata de pagar las deudas y así vamos andando. Y hay pocos municipios en Chile que se han atrevido a traspasar la barrera a lo posible, por decirlo de alguna manera, atreverse a innovar en pos de buscar que los derechos sociales que nosotros hemos peleado durante años puedan nacer desde los gobiernos locales. Y en ese sentido hay municipios que han sido muy exitosos, partiendo por Recoleta, pionero en esto, el alcalde Daniel Jadwe, también el municipio de La Pintana, y la alcaldía ciudadana del compañero Jorge Char, cierto que ustedes son representantes de la MUNI, en algún momento estuvieron ahí, otros están, y sin duda está enmarcado como uno de los municipios transformadores en nuestro país. Nosotros acá en Punta Arenas en este momento tenemos un municipio gobernado por la derecha, lo cual se nota, lo cual la gente lo ha sentido y se ha resentido producto de este gobierno de derecha, que es una réplica del gobierno de Piñera a nivel nacional, tenemos una réplica del gobierno de Piñera a nivel local. Quizás con una carita un poco más simpática, pero al final es exactamente lo mismo. Como dice el dicho, la mona o que se vista de seda, mona queda. Entonces, en relación a eso, me gustaría conversar con ustedes referente a la experiencia de Valparaíso. Yo hace un par de años tuve la oportunidad de estar en el municipio, tuve la oportunidad de ver la farmacia popular, la óptica popular, hablar con gente de allá, tuve la oportunidad de estar con Jorge y conversar acerca de los sueños que tenía para Valparaíso, y gran parte de ellos se han cumplido, pero qué mejor que hablar con ustedes, porque son los que están haciendo la pega. Porque muchas veces uno ve, por ejemplo, en Recoleta a Daniel Jadwe como la persona que revolucionó Recoleta, que instauró una serie de cosas, pero todos sabemos que detrás de eso hay equipos de trabajo, de gente muy capaz, que muchas veces son anónimos y que son lo que transforman los gobiernos locales en beneficio de la gente. Y sin duda ustedes han tenido una gran participación en eso. Eso a manera de introducción, me gustaría partir por Pamela, subdirectora de Educación 2016-2020, Municipalidad de Valparaíso, para que nos cuentes, en general, la idea vamos a tener una conversa, un pimponeo, la idea es que estemos conversando más o menos una hora, hay mucha gente que nos ve, hay mucha gente que está interesada en la experiencia de Valparaíso, Recoleta, La Pintana y otros municipios, por la posibilidad cierta que tenemos de replicar eso acá en nuestra comuna. Un poco, Pamela, preguntarte cómo recibieron ustedes la MUNI, o si es que tienen la corporación municipal, en relación a la parte de educación. Todos sabemos que acá tenemos un problema estructural de la educación en Chile, que hay subvención por asistencia, no por matrícula, y la educación chilena no está financiada. Y los municipios o las corporaciones son administradores de la pobreza por los pocos recursos que el Estado le asigna a la educación. ¿Cómo recibieron la parte de educación? ¿Qué cosas transformaron y en qué parada están en este minuto en la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso? Bueno, Arturo, primero agradecer la invitación. Para mí y también para todos mis compañeros en Valparaíso es súper importante poder mostrar lo que hemos estado haciendo,
durante todos estos años. Como tú muy bien señalas, efectivamente la educación en Chile tiene un nivel de deuda con sus estudiantes, trabajadores, comunidad educativa enorme, desde la infraestructura hasta cómo va el financiamiento, obviamente pasa por temas pedagógicos. Entonces, nosotros recibimos un área de educación bastante devastada desde lo económico, como tú señalas, por el tema de financiamiento que existe hoy día en Chile aún, que obviamente es un tema importante para la constituyente, ver cómo vamos modificando todo ese tipo de prácticas, pero me quiero situar en lo pedagógico, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo creo que ahí es donde logramos hacer transformaciones mucho más interesantes y que ahí me gustaría compartir con ustedes hoy día. Porque obviamente en el financiamiento es la lógica que existe, es difícil, aparte de la cantidad de recursos que inyecta la municipalidad para poder mantener los gastos de operaciones al día de los establecimientos de Valparaíso, es justamente el área pedagógica donde nosotros pudimos avanzar más fuertemente. Ahí teníamos algo muy interesante, que la Alcaldía Ciudadana parte con un proyecto de gobernanza que también había sido construido colaborativamente. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos al área de educación, teníamos una cantidad de ideas que teníamos que llevar a cabo. Y una de las principales, y con la que partimos, era la construcción de un proyecto educativo comunal. Antes, mi trabajo anterior a este, yo siempre he estado vinculada a las universidades y cuando me invitan a participar en el proyecto de la alcaldía, precisamente decido participar por la propuesta que me estaban haciendo, o sea, cómo logramos elaborar y levantar un proyecto educativo comunal que efectivamente dé respuesta a las necesidades territoriales, ya que es un tema que en Chile estamos bastante al debe, debido a que la educación se trabaja de forma muy homogénea. Ustedes en Punta Arenas lo deben vivir con muchísima claridad como nosotros lo vimos en Valparaíso. O sea, una construcción, por ejemplo, en Valparaíso, una escuela, dado la topografía de la ciudad, requiere 2 o 3 veces más dinero que quizá en un sector que es plano. Como ustedes también requieren temas de calefacción, que quizá en otro sector no es necesario y que no están contempladas en las lógicas actuales. Entonces, era muy importante generar un proyecto educativo comunal que en verdad respondiera a las necesidades del territorio desde lo pedagógico. ¿Y qué aparece ahí? Aparecía fuertemente el nivel de desescolaridad que tenemos en la comuna. Hoy día tenemos aproximadamente un cuarto de la población de Valparaíso que no ha terminado la enseñanza. Y no estoy hablando simplemente de los estudiantes que ya están dentro del sistema, sino que teníamos que pensar cómo la educación era un problema para la ciudad en todos sus niveles y los diferentes tramos etarios. También otro problema muy importante que teníamos tenía que ver con que nuestros datos de pruebas estandarizadas, la PTU, Autoridad, PSU hasta hace poco, CIMSE, estaban siempre por debajo de la media. Y por eso te señalaba la necesidad de pensarlo desde lo pedagógico. Si yo leo ese dato de forma muy rápida, pareciera que los estudiantes en Valparaíso no aprenden. Y eso obviamente no es real, sino que tienen otros ritmos, tienen otras formas y tienen otras necesidades de acuerdo justamente a lo que hablábamos anteriormente. Si tenemos un 25% de padres apoderados o más que no tienen esas competencias mínimas para acompañar las trayectorias de los estudiantes, es imposible que podamos tener ciertos elementos garantizados que en otros sectores sí están. Entonces, para nosotros era muy importante elaborar un proyecto educativo comunal que respondiera. ¿Y cómo lo hicimos? De una forma participativa. Recién comenzado nuestra etapa de administración, en mayo del año 2017, levantamos información con todas las comunidades educativas. Nosotros administramos 54 escuelas, teníamos una matrícula por sobre los 18.000 estudiantes y logramos hacer un proceso desde quinto básico hasta cuarto año medio, porque son los cursos que tienen centros de estudiantes, de levantar información donde participaron más de 7.000 estudiantes. ¿Por qué marco esto con mucha fuerza? También participaron profesores, directivos, porque en general cuando pensamos en los proyectos educativos, generalmente tenemos lecturas muy representativas donde los estudiantes quedan muy marginados, cosa que también nos fueron diciendo los estudiantes en otros levantamientos de información que hicimos. O sea, en los consejos escolares ellos tienen un representante y son la mayoría, son 100, 200, 300 y hasta 1.000 estudiantes en algunos colegios. Ese proceso participativo nos permitió actualizar el proyecto educativo comunal. Y por fin Valparaíso ya no tenía simplemente que seguir el lineamiento oficial, sino iba a ir desarrollando un proyecto educativo comunal acorde a las necesidades de las escuelas.
¿Y qué tenías? Con esto me voy a detener para después podamos entrar quizás en detalles que te pueden parecer interesantes. 4 grandes ejes. Evaluación para el aprendizaje, como un sistema de evaluación que nos permitiera ver si nuestros estudiantes aprendían. Por eso les comentaba antes, en las pruebas estandarizadas parece que nuestros estudiantes no aprenden. Sin embargo, si yo levanto otra forma de medir los avances pedagógicos, sí me doy cuenta que mis estudiantes aprenden. Construimos un sistema de evaluación local. Convivencia para la vida democrática. En la escuela, tanto ciudadanía como convivencia son elementos que están, pero se ven de forma aislada. Nosotros lo que generamos fue una lectura de la convivencia al interior de la escuela y que esa convivencia apuntara a una lectura más democrática dentro del espacio escolar. De modo que el estar en la escuela sea la primera experiencia de justicia social que vive un estudiante o un habitante, en este caso de la Comuna de Valparaíso. Otro eje que tenía que ver con, obviamente, el trabajo curricular, hay un currículum adaptado a una lectura que en verdad respondiera a los aprendizajes de los estudiantes, se llama Currículum para la Vida, y un último eje, que era el eje que acompañaba también a las comunidades de los profesores, que es de comunidades profesionales y de asistentes de educación para el aprendizaje. O sea, estamos todos trabajando en relación a cómo acompañamos las trayectorias educativas de los estudiantes. Con eso me quisiera detener en esta primera como vuelta, ahí les estoy entregando harta información para que podamos profundizar en otros aspectos. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Y Romina, orientado, bueno, ya nos habíamos saludado, pero de todas maneras, muy buenas noches, muchísimas gracias Hola, muy buenas noches. por tu presencia y tu participación. Bueno, tú estuviste en Dideco, la Dirección de Desarrollo Comunitario, en la Municipalidad de Valparaíso. La pregunta va enfocada a lo mismo, cómo se encontraba Dideco en aquel entonces. Nosotros sabemos que anteriormente había un alcalde de derecha, de la derecha dura, ahí en el municipio de Valparaíso, que generalmente ocupa las direcciones de desarrollo comunitario como los caballitos de campaña, a través del asistencialismo más brutal y tratar de comprar las conciencias de la gente. Y me imagino, y tengo la certeza de aquello, que con la llegada de ustedes esta mentalidad cambia, y eso es lo que me gustaría saber, qué enfoque se le dio a la Dideco en Valparaíso en los últimos años. Bueno, hola, muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Igual que Pamela, para nosotros es como muy importante y estamos como muy ávidos de poder dar a conocer lo que se trabajó. Bueno, yo soy directora de Desarrollo Comunitario del 2016, cuando asumimos hasta el 2018. Y el estado que recibimos, en particular la Dirección de Desarrollo Comunitario, lo voy a dividir como en dos ámbitos. Primero, uno que tiene que ver como con intramunicipalidad, como un poco de la estructura municipal, y después un poco mirando el territorio cómo estaba. En lo que es como la estructura municipal, yo siempre lo menciono, que es como un poco estaba como estancado como en los 80, así como en cuanto a forma de hacer trabajo, en cuanto al enfoque que tenía los trabajadores. Hay gente, y creo que un poco para derribar como el mito que siempre pasa, o los temores que siempre surgen cuando hay un cambio de administración municipal, hay trabajadores de trayectoria de los municipios que son gente que es muy capaz, gente muy preparada para hacer su trabajo, pero que siempre falta el poder actualizarlo y también incorporar nuevas visiones, nuevos enfoques para poder trabajar. Entonces creo que eso nos tocó muy fuertemente cuando ingresamos al municipio, el poder dar a conocer este proyecto que, como bien lo mencionaba Pamela, se había construido en el proceso de campaña de manera colectiva, de manera abierta, un programa que se construía de manera abierta con distintos actores comunitarios, y que de alguna forma lo teníamos que llevar a práctica, y para poder llevarlos a la práctica, en primera instancia teníamos que impregnar a todo el municipio, y en este caso a la Dirección de Desarrollo Comunitario, de este proyecto, darlo a conocer y también dar a conocer el enfoque que traíamos nosotros, que principalmente la idea con nosotros, todo el trabajo que levantamos era con tres enfoques. Uno que era el de derechos humanos, principalmente centrado en que el quehacer de la institucionalidad pública tenía que tener como centralidad los derechos humanos, más en la Dirección de Desarrollo Comunitario, la cual tiene un fuerte componente social de trato con las personas de manera directa. Entonces todos nuestros trabajadores y trabajadoras tenían que tener ese componente orientado principalmente a dar espacio a los sectores históricamente excluidos de la comunidad. Entonces, ese elemento y ese enfoque fue el que empezamos a trabajar muy fuertemente con los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad.
el feminismo, que era un enfoque que habíamos venido trabajando y discutiendo y también convocando a distintas organizaciones para que se sumen a ese trabajo, y eso también llevarlo a cabo al interior del municipio. Los municipios en sí, por la estructura y también por la estructura legal que tiene la municipalidad, es una estructura bastante patriarcal, muy vertical también. Entonces, el trabajar con un enfoque feminista dentro del municipio era algo totalmente nuevo para los trabajadores, y por lo tanto teníamos que comenzar desde ahí a poder como socializarlo y poder como articular trabajo con ellos. Y por último, el enfoque comunitario, que era muy propio de nuestra dirección, pero que también ese enfoque comunitario tenía que ver con cómo miramos el territorio, qué pasa en el territorio y cómo la vivencia y la experiencia del territorio y de las organizaciones comunitarias se traspasaba, en este caso, a la estructura municipal. Y por otro lado, si veíamos el territorio, ¿cómo lo encontramos? Como bien tú lo mencionabas, Arturo, con una red clientelar muy fuerte, una red clientelar de organizaciones comunitarias o dirigencias que muchas veces estaban cooptadas por las motivaciones y los intereses particulares del grupo político que había estado anteriormente en el municipio. Ahí lo que suele suceder es que finalmente muchas veces las organizaciones comunitarias y la maquinaria municipal suplanta el trabajo que de alguna forma debiesen hacer los partidos políticos como tal y los militantes, o sea, y creo que y la estructura municipal se enfoca principalmente a hacerle esta pequeña maquinita que mantiene en el poder o mantiene la estructura municipal, en este caso a la derecha durante muchos años, y antes a la concertación con el anterior alcalde, que era Pinto. Entonces, esa estructura y esa red clientelar estaba muy fuertemente presente en el territorio, y que es cómo se enfrentaba a este cambio de administración con mucha desconfianza. O sea, veíamos que había mucha desconfianza por parte de un gran número de dirigentes a esta nueva administración que se presentaba. Por otro lado, había muchos dirigentes que miraban con mucha esperanza este cambio de administración, porque veían que era una oportunidad para poder entrar y ver cómo un municipio se podía articular de una manera distinta con el territorio, que se enfrentaba de manera distinta al territorio. Y eso fue, y finalmente ese fue como uno de los pilares fundamentales que nosotros trabajamos en la Dideco, poder tomar y poder comenzar a articular de manera conjunta con los dirigentes un lazo de confianza, que volviesen a recuperar de alguna forma la confianza en la institucionalidad, que creo que eso es uno de los elementos que tanto a nivel nacional como también a nivel local, los municipios muchas veces se desvinculan con el territorio, y el lazo de confianza que pudiera existir con esta institucionalidad no existe. Entonces, lo que trabajamos con la Dideco, que puede sonar muy simple, es un trabajo muy costoso, que cuesta tiempo, y que finalmente solamente en el trabajo cotidiano, es el que te da dando frutos, como para decirlo, y si efectivamente se puede confiar en esto en la administración, nos va a poder dar frutos, en fin. Entonces, esto fue como a grandes rasgos algunos elementos generales con los que nos encontramos, y a partir de eso comenzamos a trabajar. Principalmente nuestro trabajo, tomando como los enfoques que antes mencionaba, nosotros teníamos muy claro que desde la institucionalidad de los gobiernos locales tiene la capacidad de poder de alguna forma devolverle soberanía en el territorio a las comunidades. Si es una institucionalidad, como tú bien dices, como bien dijiste hace un rato, el desafío que tienen los gobiernos locales es: o son entidades, instituciones que administran pobreza, o se tratan de una perspectiva transformadora para poder enfrentar y administrar de alguna forma, con una visión transformadora, esta institucionalidad que sigue manteniéndose con una estructura que es muy antigua. Entonces, bajo esos elementos, nosotros nos paramos desde la perspectiva transformadora, no vamos a administrar pobreza, y la Dirección de Desarrollo Comunitario no va a ser una dirección que simplemente administre los programas centralizados del gobierno, porque eso es como tradicionalmente trabaja una Dirección de Desarrollo Comunitario. El pack de programas sociales que vienen del gobierno, que son como son cerca de 50 los programas sociales, que abordan desde mujer, género, niñez, bueno, la ficha social y todo esto que tradicionalmente hacen los municipios,
o se para de una perspectiva que vamos a discutir y vamos a comenzar a incluir a sectores que históricamente han sido postergados y excluidos de la discusión política e institucional, la vamos a incorporar y vamos a trabajar con ellos en conjunto, el cómo hoy día pensamos y proyectamos un territorio y una institucionalidad, una municipalidad que se pone a disposición del territorio y sus comunidades. Entonces ahí comenzamos el trabajo y bueno, ahí más adelante os vamos contando en qué se tradujo eso, o sea, en concreto. Ahora sí, tenía silenciado el micrófono. ¿Cómo estás, Pepo? ¿Tanto tiempo? Sí, Arturo, buenas Sí. noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Recuerdo que la última vez... vez... campaña se te ve bien físicamente. Por cámara, porque si me ves en vivo, la cámara como que ayuda. Han sido días bastante agotadores, la verdad. Las primarias fueron el 3 de enero y desde esa fecha no hemos dejado de trabajar en forma diaria, así que bastante agotador, más la pega, pensábamos, tú sabes, los turnos de noche y entre medio. Así que bueno, pero ya estamos metidos en el baile y estamos bailando con todas las ganas del mundo. Bien. Pepo, bueno, más o menos la misma pregunta que le hice a Pamela y Romina, porque el departamento de operación es un departamento más técnico, ¿cierto? No, quizás no tiene tanta capacidad innovadora como Dideco, como educación o como salud, pero indudablemente que también se puede marcar un sello diferente. Yo sé que en operaciones han habido cambios en relación a la manera de trabajar con las personas del departamento y una serie de cosas, pero tú eres el experto, tú eres el que estás ahí, nos gustaría que nos cuente, más o menos enfocado a lo mismo, cómo trabajaba este departamento de operaciones, cuáles son las principales funciones que hace dentro de la comuna de Valparaíso, la hermosa comuna de Valparaíso, y cuáles son los cambios que han intentado impulsar. Bueno, ante todo, agradecer a ti, Arturo, y a todo tu equipo por la invitación y esta instancia para poder compartir lo que uno ha estado haciendo estos últimos años. Y por supuesto, saludar a todos y a todas a quienes están escuchando esta noche. Mira, yo quería partir por lo mismo que dijiste tú. En términos innovadores, se los dejo ahí a mis queridas compañeras que están presentes, que hicieron bastante. De hecho, yo creo que ahí en PAME después tiene que recomendar el documental que realizaron con Alto al Simpson, ¿no? Que muestra de una manera preciosa, con cambios muy concretos en su proyecto educativo, en lo que hizo Romina al mando de la IDECO con oficinas, abrieron oficinas que aportaron mucho a la comunidad excluida de la municipalidad. Y bueno, yo llegué a trabajar a la administración municipal y luego llegué a la dirección de operaciones, pero están muy ligadas porque cuando llegué a la administración municipal, una de las principales tareas era la gestión de la deuda. Estamos hablando de un municipio que tenía aproximadamente 65.000 millones de pesos el presupuesto y una deuda que no se calculaba bien, de hecho hubo un informe de la Contraloría, pero que alcanzaba fácilmente los 15.000, 17.000 millones de pesos. Entonces cuando llegamos, decíamos, para poder impulsar los cambios hay que tener plata. Claro. Y para poder sacar la plata de partida tiene que estar asignada en presupuesto. Ahí tú ya vas conociendo también el aparato público y nosotros además llegamos con un presupuesto ya asignado. Entonces con muy poco margen de poder innovar ese primer año por este presupuesto preasignado. Entonces, lo primero que realizamos fue un mapa de arriba de dónde estaban los principales gastos y cómo se componía la deuda. Y ahí aparecieron una serie de contratos que están vinculados a la dirección de operaciones, donde el principal proveedor, donde el municipio le debía 10.000 millones de pesos por lo bajo, era Total Transport, que era el arriendo y mantención de vehículos, camionetas, camiones recolectores, camiones tolva, aljibe, etc. Ni te cuento, el contrato era suma alzada. Esto significa de que el municipio pagaba sin importar si el camión se ocupó, sin importar si el camión lo mandaron a mantención, nada. El camión puede estar parado 3 semanas y el municipio pagaba el mes igual. Era un contrato que tenía 365 millones al mes. No había fiscalización, es un contrato que tenía por lo bajo 25 años de antigüedad. Entonces, bien importante eso, cuando uno llega a fijarse
la composición de la deuda, o sea, cuáles son los principales gastos y dónde está enfocada la deuda para ahí pegar el tajo. Yo siempre hago como una comparación cuando hace las campañas como del cuidado del agua, y siempre te intentan a la responsabilidad individual, al consumo de, oye, dúchate un minuto menos, cuida el agua, pero en esos casos hay que ir a la industria, o sea, donde realmente están choreándose el agua. Y en este caso hicimos algo similar. Vimos dónde estaba la principal torta de deuda y nos fuimos de cabeza a esos contratos, a renegociarlos, derechamente a renegociarlos, sabiendo que el historial, como te decía, era bastante complejo porque era un amarre de todos los era un amarre cruzado de todos los partidos políticos que están representados en el Consejo Comunal. A modo de ejemplo, cuando se renegocia la deuda, termina siendo un negocio financiero, porque renegociar la deuda, o sea, la chutean para más adelante, pero con una carga de interés que supera el 20%. Entonces, lo que hacía era que el municipio se encadenaba a esta empresa y su posibilidad de salida era mínima, dado que esta empresa controlaba al menos la mitad de la flota. Si tú te agarráis con ellos, te cortaban los camiones recolectores, te cortaban los aljibes y quedáis con un problema de emergencia sanitaria en menos de una semana. Aún así, como era tan poca la fiscalización, era tan malo el contrato, con solo sentarse a negociar, esa deuda de 10.000 millones bajó a 8.500. ¿Sí? 1.500 millones de un paraguaso con solamente sentarse. Igual, cuando hablamos de deuda, como que yo la abordaría de dos maneras. O sea, los municipios, como bien han dicho todos ustedes, administran pobreza y hay un componente de la deuda que es estructural, que es el principal. Llámese, un municipio no tiene las capacidades para abordar las necesidades de salud y educación, por ejemplo. Y hay otra deuda que es mínima, control de la deuda, que es más de gestión, que en verdad eso es lo que uno puede abordar un poco más desde la pega que estamos nosotros. Y como les decía, nos fuimos de cabeza a todos los contratos y todos los contratos tenían bastante historia, así como a modo de ejemplo. Se cortó, no sé si te acuerdas, Romina, el contrato del aparcadero. El aparcadero no era mucho en términos de lucas, pero pongo este ejemplo porque la persona que estaba a cargo del contrato tenía antecedentes, narcotráfico, me parece que otro como delito mayor, no voy a nombrar lo cual, y además clonación de vehículos. El hombre aprovechaba los remates de patentes y habían como robos de vehículos y cambiaban las patentes y se los vendían. Era una cuestión de loco. Eso no encontramos en Valparaíso cuando hablamos de los distintos contratos. Ahora uno como que se ríe, pero bueno, igual tiene lo suyo, tiene lo suyo. Y ahora quizás quería partir con esto porque para realizar las cosas que pudimos hacer en operaciones posteriormente, se requería de esto. Renegociamos, por ejemplo, el contrato del relleno sanitario, que eso implicó al municipio a 2 años un ahorro de 1.400 millones de pesos. Con la empresa que te hablaba de Total Transport, por lo menos son 4.000 millones de pesos. Entonces, con toda esa plata, empezamos también a redirigirla, a apuntar a las prioridades que como alcaldía ciudadana se tenían. Y en la labor de operaciones, lo que realizamos fue una especie como de internalización del servicio. En lugar de externalizar, de arrendar los camiones, las mantenciones, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, se gestionó por Circular 33 del gobierno regional la adquisición de 14 camiones, pero con todo este ahorro compramos 10 más. Se compró una cantidad de bateas, camiones aljibes, tolvas, o sea, se compró mucha máquina que de cierto modo empezó a reemplazar al otro contrato. Paulatinamente ese contrato iba bajando porque requeríamos menos vehículos, porque lo estábamos comprando, y también íbamos bajando el tema de la deuda. Entonces, el ahorro significó adquisición de maquinaria pesada, vehículos menores también, implicó una mejora de los cuarteles de aseo, y en general los cuarteles de la dirección de operaciones. Antes los cuarteles eran condiciones deplorables. Yo no sé si se podían llamar baños al lugar donde estaba la tasa. Estoy hablando de que por lo menos hay 6 cuarteles, 6, 7 cuarteles, y hubo inversión del 2017 de
puesto 10 millones de pesos, del 2018-19, perdón, del 18 100 millones y el 19 y el 20 200 millones de pesos. Y es una glosa que al menos la dirección de operaciones queremos nunca eliminar, porque no vamos a decir que los cuarteles ahora son un lujo, pero por lo mismo, no, y por la estructura financiera de la municipalidad, no podíamos hacer todo de una, pero esto al menos 500 millones de pesos que le hemos puesto en 3 años han sido bastante significativos para cambiar concretamente las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad en el área de operaciones. Entonces, para ir quizás también cerrando esta primera etapa, es eso, lo primero que hicimos fue dónde está la deuda, cómo podemos aflojarla y con los recursos que teníamos a nuestro favor, priorizarlo según la orientación política de la alcaldía ciudadana, y en el caso de la dirección de operaciones fue como un pequeño cambio de la externalización a la internalización. Y con lo último que se me había ido, que fue una creación desde el del año pasado, que hicimos una maestranza municipal. Una maestranza, pero para las mantenciones menores. Porque, bueno, para ocupar plata del sistema público es bastante complicado y de repente para las mantenciones mayores, cuando hay urgencias, se requieren de un día para otro y no con todo el proceso de compra pública. Pero sí para las mantenciones menores, y eso también nos generó un ahorro muy, muy, muy grande que estamos, bueno, bueno, también con errores de por medio, por supuesto. Al hacer cosas nuevas, uno igual va aprendiendo en el camino, pero son cosas que podemos advertirlas si es que hay otro municipio que quiere implementar una política de esta característica. Muchas gracias, Peco. Ahí después una serie de preguntas, porque te comento así como para adelantar un poco lo que te voy a consultar más rato. Yo aquí en Punta Arenas propuse algo similar. Aquí gastamos pero muchísimos millones de pesos en arriendo de vehículos municipales y creo que es mucho más barato comprarlo, pero bueno, ahí lo vemos en detalle más Hay más una ratito. también allá, eso es bueno. Ah, sí, sí. Hay que aprovecharlo. Correcto. Pamela, siguiendo la tónica de educación, bueno, Pepo, algo deslizaba que nos podrías contar algo, un documental que hablaba un poco de la experiencia de la alcaldía ciudadana en relación al modelo educativo que se intentó o se implantó en la comuna. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Hoy, Arturo, te puedo comentar hartas cosas. Primero, estamos hoy día muy contentos, porque vamos a presentar el modelo en la UNESCO, ahora en mayo, como uno de los modelos transformadores de educación que hay hoy día funcionando, o más bien que está ya desarrollado e implementado. Tuvimos bastantes veedores internacionales durante todo el proceso que fuimos generando, porque efectivamente hay poca experiencia, porque esta es una experiencia institucional, no es una experiencia de una escuela o de un colectivo, sino que es una comuna que institucionalmente decide hacer una práctica transformadora educativa. ¿En qué consiste? O sea, antes les hablé de los ejes, en el acompañamiento de trayectorias educativas. Dejar de pensar la vida del estudiante como una vida que se vive clausurado y cerrado en un año académico, y pensar que la trayectoria educativa está siempre presente en la vida. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer como docente, como equipo directivo, es acompañar esa trayectoria y no hacer que esa trayectoria salga. Entonces, primer elemento, cómo lo empezamos a trabajar en estos cambios culturales que hablaba Romina, de la resistencia, con indicadores de eficiencia interna. Fue nuestro primer foco. Matrícula y asistencia. Logramos aumentar en más de 1000 estudiantes la matrícula, logramos subir la asistencia en estos 4 años, logramos disminuir las tasas de deserción, logramos aumentar las tasas de aprobación, y lo mejor es que logramos reencantar a varios estudiantes, grupos específicos que están fuera del sistema, a que volvieran a ser parte del sistema. ¿Ya? Todo esto nosotros lo logramos hacer con mucho trabajo vinculado a la academia, y también a otros grupos que estaban interesados en hacer prácticas transformadoras, no una actividad, sino una propuesta educativa, un modelo educativo que fuera contrapelo de la lectura neoliberal que tenemos hoy día, que está basada en el individuo. Nos interesaba mucho más un proyecto educativo que tuviera que ver con lo colectivo, que tuviera que ver justamente con el tema de la convivencia, de cómo la escuela piensa, cómo aprenden sus estudiantes, y no qué tan
tanto puntaje tuvieron, y tan cercanos estuvieron a tal otro colegio, sino más bien cómo ellos iban generando prácticas internas que fueran mejorando sus propios aprendizajes. Y ahí uno de los principales ejes que trabajamos fue evaluación para el aprendizaje, como les comentaba anteriormente, y ahí nos aliamos con la Universidad de Chile y con Alto Alcimse. Y es precisamente con ellos con los que empezamos a diseñar e implementar todo un proceso de trabajo que duró todos estos 4 años. Nosotros trabajamos con escuelas piloto, primero con un 10% de las escuelas, el segundo año con un 20% de las escuelas, siempre que fuera voluntario. Uno no puede como obligar estos procesos, sino genera mucha resistencia, sobre todo con los docentes, que son los que en último término hacen el trabajo en el aula. Y ya en la última etapa logramos tener casi un 40% de toda nuestra matrícula vinculada al modelo y un 100% de todos los establecimientos con al menos un eje implementado desde el modelo. ¿Ya? Este trabajo está en un documental, como les contaba, ahora también lo vamos a exponer en la UNESCO, y lo que él ha logrado es que tenga mucha validación desde distintos expertos educacionales en amplias áreas, el área curricular, en el área de gestión educativa, en el área también de convivencia. De hecho, estamos implementando un modelo que es la convivencia para la vida democrática, que es absolutamente innovador, que lo que trata es dejar de pensar la ciudadanía como algo ajeno a la convivencia, como que si fueran dos ejes distintos. El Ministerio de Educación los plantea como ejes distintos. De hecho, tenemos manuales de convivencia y asignatura y enseñanza de ciudadanía, pero no se entiende que ambos contribuyen a la democracia dentro de la escuela. Y lo que nosotros tratamos de hacer justamente es construir un gran eje que tenga que ver con esta convivencia para la vida democrática, donde la escuela se empiece a vivir democráticamente. ¿Ya? Eso es uno, yo diría, como de los ejes más transformadores de nuestra propuesta, porque también considera asumir que los niños desde muy temprana edad son sujetos políticos. ¿Ya? Y ese es un tema muy interesante, porque también es la validación en relación a que no es un menor. Nosotros tratamos, por ejemplo, sacar la terminología de hablar de los menores. Los niños o la niñez es un estado de la vida de cada uno de nosotros, como la adultez o la vejez, pero somos todos individuos, todos somos sujetos de derecho. Entonces, ese tipo de elementos nos permitió, en verdad yo diría, tener hoy día un modelo que está bastante sólido, que puede ser implementado, que puede ser replicado, obviamente ajustado a las necesidades de cada uno de los territorios. Eso es muy importante, no es algo que se puede copiar así, porque justamente lo que nuestra gran apuesta tiene que ver en cómo nosotros levantamos una propuesta que respondiera a los territorios, en este caso al territorio de Valparaíso. ¿Y qué teníamos en el territorio de Valparaíso? La necesidad concreta surgía desde las comunidades y de las necesidades de los estudiantes. Por eso antes les contaba que logramos levantar información con más de 7.000 estudiantes. Es lo que quieren los estudiantes, es el tipo de establecimiento que tienen, es la forma de detener tanta deserción estudiantil y tanta deserción estudiantil temprana que hoy tenemos. Esto, paralelo al asunto, para nosotros fue súper complejo, que mientras nosotros estamos desarrollando todo este eje de convivencia para la vida democrática, que tenía que ver con una escucha activa de nuestros estudiantes, el gobierno lanzara Aula Segura, que era precisamente ir a contrapelo de todo lo que nosotros estábamos levantando como elemento transformador, y que obviamente es muy, muy lógico dentro del modelo neoliberal, porque con esa ley lo que se estaba generando básicamente era dar mayor atribución al director, mayor jerarquía, el régimen presidencialista, de poder expulsar estudiantes. Y lo que nosotros queremos es que los estudiantes no se vayan, que la escuela en verdad sea escuela para todos. Y eso implica, por ejemplo, que nuestra cantidad de escuelas que teníamos, que son 54, cada una fuera desarrollando proyectos educativos cada vez más específicos. De modo que cuando yo me salgo de una escuela, haya otras 53 propuestas que pueda elegir. Y no que cuando me salgo de una escuela porque no me gusta el sistema, inmediatamente quedo fuera de todas porque son todas iguales. Entonces, justamente esa condición de uniformidad e igualdad de las escuelas es lo que nosotros tratamos de romper, generando proyectos educativos que fueran proyectos educativos distintivos y ayudar a las comunidades que eso fuese ocurriendo y levantándose. Hoy día tenemos publicación científica asociada al modelo, tenemos el video asociado al modelo, que obviamente todos se los podemos compartir si hay interesados
en revisar, en mirar o conversar después más técnicamente sobre este tipo de temas. Nosotros feliz, todo es absolutamente libre, ya no hay nada ahí que esté como en propiedad cerrada, es todo para que lo podamos usar y ver otras prácticas de hacer educación y entender la educación. Muchas gracias, Pamela. Interesantísimo. Ojalá después, bueno, ahí nos vamos a poner de acuerdo para que nos envíen el material del cual nos estabas conversando. Y Romina, y todos tenemos claro que las direcciones de desarrollo comunitario, como bien lo decías tú, funcionan generalmente, y a mí me gusta mucho el concepto del piloto automático de los municipios para demostrar que siempre están haciendo lo mismo, independientemente el alcalde o alcaldesa, el color político que tenga, generalmente no hay grandes innovaciones. Entonces, súper importante hacer esa consulta. ¿Y qué diferenció durante la etapa en la cual estuviste tú a la Dideco de la Alcaldía de Ciudadana Valparaíso a los restantes o gran parte de las direcciones de desarrollo comunitario del país? ¿Dónde estuvo la innovación? ¿Dónde se atrevieron a innovar? Esa es más o menos la consulta. Nosotros, bueno, teníamos como nuestro lema de nuestro equipo era siempre entender el municipio como un instrumento de transformación social. Era como, siempre lo teníamos ahí, como ese era nuestro norte y ahí íbamos buscando las alternativas, íbamos discutiendo, íbamos escuchando a las comunidades, principalmente porque veíamos que el municipio como un instrumento de transformación social es una excelente instancia para poder profundizar la democracia. ¿Y cómo profundizar la democracia en una institucionalidad que, como bien lo decía antes, es vertical, jerárquica y estatutariamente o legalmente muy apegada a los principios de las dictaduras? Bueno, abriendo una institucionalidad. Y abriendo una institucionalidad a estos sectores que históricamente habían sido excluidos y postergados. Ahí, como bien lo decía Pepo, iniciamos un proceso que fue de constitución de oficinas temáticas que eran un poco viendo que las oficinas que habían en el municipio tenían una visión y un perfil, como bien lo mencionaba antes, bien antiguo, un enfoque bien antiguo. Entonces, por un lado hicimos un proceso de redefinición y replanificación de oficinas y por otro lado incorporamos nuevas oficinas. El municipio trabajaba con la oficina de la mujer, la oficina de discapacidad en ese entonces, la oficina de la niñez y la oficina de adulto mayor. A partir de eso, bueno, nosotros comenzamos a trabajar con estos espacios. La oficina de discapacidad se redefine tanto en su enfoque como en su quehacer. Pasa a ser la oficina de diversidad funcional, que es un concepto que también a nivel internacional se ha ocupado y es ocupado por las mismas personas en situación de discapacidad para referirse a sus, no personas como con capacidades diferentes, sino que personas con diversidad funcional en cuanto a su transitar por la vida que tiene de manera distinta y características distintas. La oficina de adulto mayor pasó a ser la oficina de personas mayores, que ahí trabajamos muy fuertemente con los conceptos y lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Ahí era como trabajar una ciudad desde una perspectiva de una ciudad amigable con las personas mayores, y para eso necesitas planificación estratégica de la ciudad, necesitas ordenanza que esté destinada para las personas mayores. Y bueno, la oficina de la mujer, que en este caso se entendía más como una estructura como SEMA Chile, que trabajaba con los centros de madre, que impartía talleres y talleristas. Obviamente eso, que es algo que siempre los municipios hacen, es algo que tampoco puedes dejar de hacer. O sea, siempre nos decían, de hecho, una de las primeras cosas que nos llegó fue como una movilización de las talleristas, que eran cerca de 60 personas que trabajaban 15 años haciendo talleres en los centros de madre, diciendo que nosotros íbamos a hacer que eso desaparezca. No, eso no lo dejamos de hacer, pero no era simplemente el taller por el taller, sino que aparte del taller, de invitarlas a participar y que los centros de madre postulen y que de alguna forma busquen y revisen sus prioridades y sus intereses. No siempre va a estar haciendo el taller de crochet, por decirlo de alguna forma. También se le incorporaba una patita que era un poco a partir del enfoque feminista, que vayan entendiendo o que se vaya como de alguna forma socializando o haciendo más popular los conceptos del feminismo, porque muchas veces se habla desde la academia o lo hablamos de espacios muy protegidos. Entonces, como eso también lo llevamos al territorio, era como un desafío que nos habíamos puesto y se estaba trabajando en esa línea. Y aparte de esta redefinición de estas oficinas, se crearon nuevas oficinas, que fue, bueno, la oficina de diversidad sexual,
que ahí era un trabajo que teníamos en conjunto con una de las concejalas de Valparaíso, que es la concejala Zuliana, pero también habían diversas organizaciones sociales de las comunidades de LGTBIQ que no estaban incorporadas a la discusión en cuanto a cómo hoy día la institucionalidad responde a estas organizaciones, y eso fue un poco la invitación que se hizo. O sea, la Oficina de Diversidad Sexual, la Oficina de Pueblos Originarios, la Oficina de Personas Migrantes, fueron oficinas que no se crean a partir de simplemente nombrar un encargado y contratarlo, sino que se crean un poco convocando a las distintas organizaciones que han sido activistas o han trabajado de manera por mucho tiempo en estos temas, para que en conjunto se defina el plan de acción de la oficina. O sea, no era una cosa de que en este caso fuera yo o el alcalde quien proponía los temas que la oficina iba a tratar, no. Era la incorporación de estas organizaciones o de personas que también eran activistas a espacios donde se definía el plan de acción de la oficina, y también un poco lo que buscamos es que año a año se pudiese ir definiendo el plan de acción de cada uno de estos espacios, y que a contar, bueno, del tercer año de funcionamiento queríamos crear una especie de consejo por la inclusión, en el cual estuviesen las distintas personas que participaban de manera activa en la oficina, y que se creara este consejo por la inclusión, que la función que tenía, que eso no se alcanzó a realizar, porque bueno, las prioridades cambiaron y también muchos de los equipos también cambiaron, tenía que ver con que este Consejo de Inclusión iba a elaborar la ordenanza por la inclusión en Valparaíso, que tenía que ver con eliminar cualquier tipo de discriminación y que esa ordenanza se cumpliese, porque una de los grandes problemas que tiene el municipio es que suelen crear ordenanzas que son muy atractivas, pero cómo se llevan a cabo, cómo se cumple y quién fiscaliza que se cumple, ahí quedan en la nebulosa. Entonces, ese era como el plan de las oficinas. Hoy día, actualmente, por lo que tengo conocimiento, estas oficinas siguen funcionando. No se ha creado el Consejo por la Inclusión ni tampoco la ordenanza, pero estas oficinas están funcionando y articulándose bien fuertemente con las organizaciones comunitarias y las organizaciones temáticas también. Eso en cuanto a la incorporación de estos sectores a la institucionalidad. Y por otro lado, una de las discusiones que teníamos que tenía que ver cómo el municipio se vincula con el territorio, cómo el municipio se articula con las organizaciones funcionales, juntas de vecinos, centros de madre, clubes deportivos, en fin. Para eso se necesitaba un modelo de gestión territorial. Y el modelo de gestión territorial tiene que ver con una discusión política de la institucionalidad, y en este caso de la administración municipal en conjunto, en cuanto a cómo hoy día esta administración se vincula con el territorio y se pone a disposición la estructura municipal con el territorio. Y ese modelo de gestión territorial, bueno, ahí eso no, hasta el día de hoy no se ha realizado. Un poco la discusión que nosotros teníamos tenía que ver con que hoy día el mirar el territorio son las comunidades, son las organizaciones sociales quienes tienen que definir, en este caso, la priorización en cuanto a la inversión, en cuanto a la planificación estratégica de sus barrios, y para eso necesita una estructura que el municipio puede propiciarlo, puede de alguna forma poner a disposición las herramientas, pero son las comunidades las que tienen que de alguna forma poner el cuerpo y darle el funcionamiento a ellos. Nosotros teníamos una propuesta que tenía que ver con la creación de los comités barriales, que tenía que ver con una articulación de distintos actores comunitarios, juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madre, inclusive personas, vecinos que estuviesen motivados a participar, que este comité barrial tuviese un espacio de planificación, o sea, un levantamiento de necesidades, después una planificación estratégica, y por último una priorización de necesidades y cómo se lleva a cabo esta planificación estratégica en cuanto a qué instituciones convocar, ya sea municipios, gobiernos locales, a qué recursos postular, en fin. Pero esos elementos es un poco lo que se estaba trabajando en cuanto a modelo de gestión territorial, que es un espacio que permite finalmente definir cómo la institucionalidad municipal se vincula con el territorio y cómo de alguna forma también prioriza recursos. O sea, los municipios que son una institución, como ya lo hemos repetido varias veces aquí, que es muy escasa en cuanto a sus recursos, tiene que priorizarlo. Y esa priorización no la puede hacer de manera unilateral, tiene que hacerlo con las comunidades y con el territorio. Y para eso, mientras más articulados estén las comunidades y los territorios, mientras más claro ellos tengan sus necesidades, esta lista de supermercado que suele ser ir a los territorios en cuanto a las necesidades, se va achicando y se va priorizando de manera conjunta con las comunidades.
Ese era el trabajo que estábamos haciendo en dos patitas: creación de oficinas y modelos de gestión territorial. Muchas gracias, Romina, y varias cosas interesantes. Por ahí nombraste una oficina de personas migrantes. Sí. Muy breve, ¿me podrías explicar más o menos cuál eran las funciones específicas de esta oficina? Mira, nosotros con la creación de la oficina nos pasó un poco con lo que le pasó a la PAME, bueno, y al equipo de educación cuando estaban creando la oficina y aparece Aula Segura. A nosotros nos pasó lo mismo con la creación de la oficina, y el gobierno propuso esta ley de migración en cuanto al poder deportar, de hecho, a muchas personas, y una ley bastante restringida a la libertad de tránsito de las personas en general. La oficina tenía, bueno, varias funciones. La principal función era de acoger. A nosotros llegaban muchas personas que venían de distintos países, y la primera instancia institucional que llegaban es a la municipalidad. O sea, porque hay distintas organizaciones que trabajan con personas migrantes, ya sea fundaciones, iglesias, parroquias, en fin. Pero institucionalmente no hay una institución, por valga la redundancia, que sea capaz de recibirlos y acogerlos. O sea, extranjería tiene una función que es más que nada una tramitación de documentos, tiene una función inclusive que es de denunciarlos en caso de que estén en una situación de irregularidad. Entonces, ¿quién acoge realmente y quién orienta a las personas migrantes? No existía un espacio real amable. Y eso fue lo que lo propusimos en primera instancia con la oficina. Nos llegaban distintos casos, llegaban las personas inclusive a informarse porque no tenían idea de cómo llegar, a quién recurrir. Nosotros hacíamos el proceso de acogerlos y también de derivarlos a algunas de las fundaciones u organizaciones que tenían, no sé, ayuda, prestaban ayuda, ya sea para buscar vivienda, para recibirlos en comedores, en fin. O sea que teníamos con varios temas. También teníamos un espacio que ayudaba y asesoraba y orientaba para personas que estaban buscando trabajo y eran personas migrantes, y teníamos un espacio que tenía que ver con el poder ayudarlos en elementos legales y de documentación. Eso eran como los tres grandes focos que tenían, y aparte que tenía una patita que tenía que ver con lo más social. O sea, nos tocaron inclusive ver casos de personas que estaban viviendo en situaciones muy precarias, de explotación inclusive, unas denuncias que nos llegaban de Casilla, gente que nos tocó ir junto con la PDI a sacarlos de container. O sea, hasta ese tipo de cosas nos llegaba. La oficina migrante terminó siendo como un espacio, y sigue siendo un espacio que de alguna forma garantiza también ciertos elementos de protección y respaldo a las personas migrantes cuando llegan a un país que en realidad muchas veces, la mayoría de las veces, es súper hostil. Entonces, esas funciones cumplía la oficina: articulación con las organizaciones, con fundaciones, y también articulación ya sea para apoyo laboral. Contamos con un traductor que es de Haití, entonces él igual traducía y apoyaba a las personas haitianas, muchas personas haitianas que llegaban acá, que siguen llegando a la ciudad. También teníamos ese apoyo directamente. Entonces, todos esos elementos trabajaba y sigue trabajando la oficina. Ok, gracias, Romina. Te lo preguntaba porque aquí, personalmente, y con parte del equipo, hemos tenido contacto con migrantes, principalmente colombianos, venezolanos, cubanos, que están en nuestra ciudad, y de la nada espontáneamente surgió algo muy similar, porque la principal problemática es que cuando ellos y ellas llegan a alguna ciudad están totalmente desamparados, no saben dónde acudir, y generalmente la puerta de entrada es ir a extranjería, donde muchas veces incluso, como decías tú, son denunciados antes que ayudados, y empieza una cuestión que es un camino que no saben por dónde ir. Y es por eso que habíamos pensado nosotros precisamente en crear algo similar, una oficina del migrante, en el sentido que lo oriente y lo contacte con otro tipo de personas que ya han pasado por eso, que son de su nacionalidad y están dispuestos a acogerlo y ayudarlo. Así que ahí probablemente después te voy a molestar para entrar más en detalle en el tema. Nosotros hicimos un muy buen nexo con las embajadas, la embajada uruguaya, la embajada boliviana. Ahí fue como, eso fue igual, nos ayudó bastante como para poder articular la oficina y las redes de apoyo que podíamos tener. Perfecto, bueno, esa no se me había ocurrido, así que anotadita ya, y vamos a trabajar ese punto igual.
Pepo, un temazo que planteaste que tiene que ver con dejar esta externalización de servicios, tratar de internalizar los servicios que por décadas lo único que han hecho es favorecer el bolsillo de los privados. O sea, los contratos más millonarios de todos los municipios del país y donde hay más alcaldes y concejales presos es por los casos de la basura, porque se mueven miles y miles de millones de pesos y miles de millones de dólares al año en los municipios del país, y como son contratos muy tentadores, generalmente dan espacio a la corrupción. Por lo tanto, un municipio que sea capaz de hacerse cargo de esto y dejar de basar las plata a lo privado, indudablemente que es un golpe al mercado que es bastante, bastante importante. Yo te cuento, acá en Punta Arenas, obviamente tenemos una población menor, por lo tanto, todos los gastos y todas las compras son menores, pero ya no, en algún momento soy más o menos Mateo para las matemáticas, y estaba la cuestión de arrendar, eran más o menos 50 autos acá en Punta Arenas, entre camionetas y otro tipo de vehículos. Y como bien decías tú, Pepo, acá tenemos zona franca y había una camioneta, un modelo X, que se estaba arrendando a 4 años y el costo anual de arriendo era, no, perdón, el costo cada 4 años que tú pagabas los 4 años de arriendo eran 25 millones de pesos. Y la camioneta salía 10 millones de pesos. O sea, tú durante el transcurso del arriendo te podrías comprar 2 camionetas y media nuevas. Y yo cuestioné eso, toda la plata que tú te podías ahorrar si es que compras esos autos y hacen mucho menos plata, el ahorro, y aparte que tenías un patrimonio municipal que después lo podías rematar después de algunos años, etcétera. La explicación que se me dio fue, obviamente no, pero es que lo que pasa es que estos autos después, como lo estamos arrendando, si es que fallan inmediatamente el negocio que te está arrendando te pasa un vehículo de repuesto, etcétera. Y planteé lo que decías tú, hacer una especie de maestranza, una especie de taller municipal, en el cual, no para los grandes arreglos, y mira, y sin haberlo conversado, Pipo, estamos transmitiendo más o menos la misma onda, sino en la mantención, en lo que se refiere a los cambios de aceite. Oye, yo lo veo, yo lo veo en el SAMU, las ambulancias generalmente son, mira, no quiero meterme ahí porque ya me ha llegado retos de mis jefes por hablar de mi pega, pero entonces no voy a hablar de marcas ni nada, pero las ambulancias tienen una marca determinada que el cambio de aceite sale alrededor de 210.000 pesos. Que es una cuestión increíble. Si yo también sé cambiar aceite, me pasan un pozo y cambio el aceite. Entonces uno dice, bueno, puedes crear una maestranza municipal que haga cambio de aceite, haga todas las mantenciones menores de un vehículo, revisiones, etcétera, das trabajo a gente y ahorras plata. Pero lamentablemente cuando está esta visión mercantilista de los municipios y generalmente tratar de externalizar lo menos posible con este Estado subsidiario que está plasmado en la Constitución, pero que se traduce en los gobiernos locales, y no saqué nada, pues perdí la votación. Para variar, yo soy buenazo para perder votaciones 8-1 en el Consejo Municipal, perdí, no, creo que fue 8-2, 8-2 si no me equivoco, 7-2, y se arrendaron nuevamente los vehículos, y yo cuando veo esas camionetas en la calle me llega a dar dolor de guata, porque es un costo que es altísimo, y insisto, en 4 años estamos pagando 25 millones de pesos de arriendo, cuando en ese tiempo podría tener 2 camionetas y media. Pero la justificación de la mantención de la externalización de servicios la hacen de una manera que es incomprensible desde el punto de vista numérico, pero engrupen a la gente con el sentido de las mantenciones, si no tenemos autos que fallan, etcétera. Yo me acuerdo, le planteaba al alcalde, porque me decía, bueno, ¿y qué pasa si compramos los vehículos y falla uno? Entonces compremos 2, po. Si salen 10 millones y usted está pagando 25, yo le propongo que compre 2. Tenemos 2 vehículos, uno guardado, y cuando se echa a perder uno, sacamos el de repuesto, etcétera. Podemos tener incluso una flota de repuesto. Ahora uno entiende que esto es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, porque tú no tienes la capacidad de comprar eso en un año, pero sí puedes ir reduciendo la cantidad de vehículos que arriendas, comprando algunos, hasta llegar a cero. Y qué más potente que la compra de los vehículos recolectores de basura. O sea, y ahí viene mi duda, porque ustedes compraron esos camiones y los trabajadores son municipales, son empresas externas, son cooperativas. Eso. Me extendí un poco, Pepo, pero ahí más o menos, Sí. para que vayas respondiendo las preguntas. Hay hartas cositas. Pero quiero partir con algo que quedó de tu conversación con Romina, sobre el tema de los migrantes. Yo encuentro insólito que en el estatuto administrativo, que es el que se rige la municipalidad, excluye la contratación personas con antecedentes y personas migrantes. O sea, lo público excluye los problemas
de lo público. Y eso es algo que se tiene que buscar cambiar, como sea. En la dirección de operaciones, ahí quien era también nuestro jefe, Patricio Cáceres, tremenda persona, él jugó también al límite y bajo una modalidad de código del trabajo que si bien no era como la que estaba estrictamente adecuada para las funciones que está estipulada, lo hizo también contratación de varias personas migrantes. Pero eso quería poner como hoy un asterisco porque es muy importante de que hacer ese hincapié de ojalá las autoridades más altas que revertir eso. Un departamento muy bonito y en general, bueno, tú lo abordaste de la perspectiva de los contratos y uno cuando entró en eso, a ver los números, a ver los intereses, cuando te surgen los llamados, las reuniones, uno comprueba lo que te dicen, que en la basura, el tema de la basura, lo más limpio es la basura. Porque estamos hablando claro, de montos e intereses bastante elevados. Nosotros tenemos un relleno sanitario. Bueno, a propósito, leí en Punta Arenas que hoy día había un incendio en el vertedero en la mañana. Sí. Sí, espero que no haya pasado en la parte de chatarra, No. eso leí en la prensa. Sí, no fue tanto. Ya, menos mal, menos mal. Bueno, y respecto como decías tú, en la parte del aseo, los contratos son bastante onerosos. Y justamente como cuando hicimos el ejercicio de la composición de la deuda y vimos que está esta famosa empresa, y cuando vimos los montos, vimos que ahí está la deuda, ahí están los principales gastos, ahí está donde podíamos hincar el diente, nos metimos de cabeza. A modo de ejemplo, con lo que dijiste de las camionetas, a esta empresa le pagamos alrededor de 800.000 pesos mensual por una camioneta 4x2 año 2011 sin conductor ni benzina. 9 millones al año APP por esa camioneta y sin importar de que, insisto, que la camioneta puede tener un desperfecto, 2 semanas en la maestranza, da lo mismo, se paga igual el mes completo. Entonces, eso nos permitió generar este cambio de modelo. Esto también fue acompañado con un informe de Contraloría que nos permitió, el área jurídica no es mi tema, pero eso nos ayudó a respaldar, evidentemente, las acusaciones cuando nos fuimos de cabeza contra esta empresa, porque la pelea fue dura. A esta empresa le debíamos, como te decía, 8.500 millones de pesos. La empresa tenía amarrado al municipio, y el municipio estaba condenado por la flota operativa. Pero ¿cuál era nuestra ventaja? Que respecto a ellos, o sea, ¿cuál era nuestra posición en esta disputa? Era que a la empresa le faltaba liquidez, porque el municipio no le pagaba. Necesitaba plata. Y nosotros decíamos, no te vamos a pagar una cuestión que a nosotros nos parece que no es su precio y no te vamos a pagar una deuda de que nosotros cuestionamos. Y ahí fue cuando ahí en ese escenario nos sentamos a negociar. Y ahí se fueron 1.500 millones de una, y empezamos a decir, te vamos a empezar a pagar lo que ocupemos. Si un camión está parado un mes, no te lo vamos a pagar por más que el contrato diga sumar size, es que no Contraloría y nos vamos a la instancia judicial. Y así empezamos a despejar de a poquito, ellos no nos querían devolver los camiones, o sea, nosotros se nos echaba a perder un camión, y si lo mandamos a la maestranza de ellos, lo dejan arriba, porque decían, oye, ustedes no me han pagado, yo no te voy a devolver el camión. Empezamos a hacer dobles turnos, ahí yo me saco el sombrero por los conductores y los trabajadores, porque si no fuese por ello, esto no hubiese pasado, porque hubiesen dicho, ¿sabes qué? Mi contrato es en la mañana, yo no trabajo en la tarde, o yo no trabajo tantas horas. No, ahí la verdad hubo muchas personas que creyeron en este cambio, y particularmente hablo también de los conductores que después cuando recibieron el vehículo nuevo, decía, yo llevo 40 años acá y siempre me habían pasado vehículo antiguo. Y ellos también tenían eso de, este es mi vehículo, yo lo cuido, y eso fue bastante bonito. Y respecto a la maestranza, Arturo, esto es, bueno, tú bien sabes, como lo que decía antes, para liberar fondos públicos es un trámite burocrático bastante engorroso, y en este tipo de operaciones requiere inmediatez.
Y una de las cuestiones que hemos aprendido nosotros, que no hicimos al principio, y que yo recomiendo para cualquier municipio que quiera implementar una maestranza de mantención menor, para las mantenciones mayores, o las reparaciones mayores, haga un contrato de suministro. Esto es como una cuenta de crédito que uno tiene con una determinada empresa que se hace una licitación por X millones. Entonces, cuando hay algún desperfecto, lo que hace el municipio es como pesca esa cuenta que ya tiene aprobada, va donde hace como va donde la empresa que la tiene licitado y dice, repárame esto, ¿cuánto es? 5 millones, ya estoy de acuerdo, va el camión para allá. Nosotros recién lo estamos implementando ahora y antes fue a pura compra y digo, fue un enredo más o menos que también nos trajo hartos problemas. Pero creo que el modelo de la internalización, lo más importante es que se requiere que quienes toman las decisiones estén convencidos de esto. Porque hay muchos factores para que esto falle, particularmente quienes tienen intereses creados en que los contratos se mantengan. Y eso cuesta mucho. Así se financian campañas. Y eso tampoco tiene color político. Entonces hay que estar bastante convencido, también tener antecedentes de que va a funcionar, porque el riesgo obviamente de que si es que falla es bastante grande. Y nosotros afortunadamente pudimos comprar el año pasado 10 camiones recolectores, el 2019 se compraron 3 tolvas, 4 camiones planos, las Kia Frontier, camionetas 4x2, 4x4, 14 camiones, eso fue, insisto, por circular 33 del gobierno regional, pero logramos también hacer una renovación de la flota de camiones recolectores. Y el modelo que nosotros queríamos apuntar, que ahora igual con todo el tema de la pandemia, igual se ha visto un poco retorcido, es un modelo de renovación igual más seguido. O sea, uno al tener la compra tiene la garantía tal cantidad de años, uno puede tener esta maestranza, si hace la mantención al día, tiene los vehículos operativos una buena cantidad de años y ahí con la plata ahorrada te da para hacer una siguiente gran compra. Y es una ciudad como Punta Arenas, es más fácil que en Valparaíso desde diversas perspectivas. Primero porque son menos camiones, nosotros requeríamos en un principio 37 camiones todos los días en la mañana. Ahí nosotros hicimos un estudio para optimizar y se redujo a 33 rutas, manteniendo las cargas, los horarios, obviamente, para que no salgan perjudicados los trabajadores. Y también por la geografía propia de Valparaíso, los camiones duran bastante menos. Entonces, y la tercera es la que hablamos los dos, pues hay zona franca donde perfectamente también podría haber o sea, el precio final debe ser menor que el que estamos pagando nosotros allá. Pero es una muy buena política para en términos operativos y también en términos financieros. Ok, Pepo, que hasta ahora estoy con sueño, se me enredan las letras. Oye, oye, se nos pasó volando la hora, teóricamente íbamos a conversar solamente una horita, ya nos pasamos, así que nada más que agradecer, Pamela, Romina, Pepo, su disposición a estar un fin de semana a esta hora conversando con nosotros. Les cuento que hoy día nosotros hicimos el lanzamiento del programa que pretendemos implementar en el municipio de Valparaíso. Tengo entendido que que Pepo también ha trabajado parte de la elaboración de esta propuesta que tenemos para la comuna de Punta Arenas y está, si bien es cierto, hoy día presentamos el documento, todavía está en desarrollo, así que en una de esas los vamos a seguir molestando para que nos sigan aportando su conocimiento, su experiencia, porque tenemos que llenar de alcaldías ciudadanas y municipios transformadores nuestro país. Y en esa tarea estamos poniéndole todo el hombro, así que en Valparaíso, muchas gracias aquí desde Punta Arenas, desde Magallanes, se les agradece y estaremos en contacto. Y ojalá en un par de meses, en 3 meses más, los llame como alcalde de la comuna de Punta Arenas para solicitarle algún tipo de orientación. Así que un gran abrazo y que estén muy bien y muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos y todas los que nos estuvieron viendo y escuchando. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por la Listo. invitación y que resulte todo fantástico. Gracias. Muy bien, igual. Mucho éxito. Gracias, Romina.